Capítulo 10 de San Marcos nos regala este encuentro entre una persona rica y Jesús, y es el motivo para hablar en el Evangelio de las riquezas y de la exigencia que ésta tiene sobre el discipulado. Vamos a tomar hoy la primera parte, tomadas del capítulo 10, versículo 17 al 27. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las enseñanzas de Jesús acerca de la riqueza están tomadas de versículos, capítulo 10 de este Evangelio, del 17 al 31. La primera parte y la segunda parte las tomaremos hoy del 17 al 27 y nos queda pendiente la última parte, ya otra enseñanza sobre las riquezas. Son tres aspectos, tres unidades que lo que quieren buscar es la relación entre la riqueza y el reino. Versículo 17, que es el comienzo del texto de hoy, nos muestra cómo se acerca uno corriendo y se arrodilla ante él. Lucas no dice que sea un joven, ¿sí? Marcos no dice que sea un joven, cosa que se aparece en Lucas y Mateo. Dice que es uno se le aparece, ¿sí? Esta persona se acerca con mucha seguridad en sí mismo, según esa actitud que vemos en el Evangelio de que se acerca corriendo y se arrodilla al Señor y le habla, le hace esa pregunta. Está muy seguro de su bondad y de su manera como cumple los mandamientos, ¿sí? Incluso se acerca con un título que no es muy utilizado para Jesús: Maestro bueno. ¿Qué significa este saludo y por qué la respuesta de Jesús fue tan tajante? Al parecer, el saludo Maestro bueno, que se puede aplicar perfectamente a Jesús no le convenció completamente cómo le llamó. Parece ser, digamos, según lo que vemos y según los que estudian la Biblia, que fue un título que utilizó este hombre como una especie de salamería. Esa palabra salamero, estuve tratando de profundizarlo un poco para estar seguro que andaba en el concepto concreto de lo que significa. Por ahí, en donde uno busca las cosas en internet, en la página de ladefinición.com, encontré una definición que la verdad me parece que da un poco con este aspecto y quiero compartirla un poco con ustedes. Es un adjetivo, según eso, que se utiliza para designar a una persona
que hace o dice salamerías. Ahora vamos a mirar lo que significa también la salamería. La persona salamera tiende a ser exagerada a la hora de demostrar su afecto o cariño hacia algo o hacia alguien. El salamero suele tomar actitudes aduladoras para mostrarse sumamente atento y servicial. Estas características en su conducta y forma de actuar pueden estar motivadas por un interés particular. Recurre un salamero a estas artimañas con miras a conseguir un determinado objetivo, ¿sí? Un salamero se muestra considerado, dispuesto a complacer a otro, y en ocasiones se exageran demasiado que se nota que son bastante falsos. Pienso que en la vida diaria uno se encuentra con salameros, personas que le dicen a uno cosas lindas. Oh, ay, Dios mío, ay, oh, Padre, qué lindo, qué hermoso. Pero se da cuenta uno que al fin y al cabo sus actitudes son demasiado empalagosas, es decir, terminan siendo incómodas. Además de permanecer solícitos aprovechando cualquier oportunidad para agasajar a alguien, es una situación que es un poco molesta al final, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando es salamería más que sinceridad. Jesús se dio cuenta de aquel salamero. Entonces, por eso comprendemos la respuesta de Jesús. Jesús se sintió un poco molesto y le dice tajantemente, ¿por qué me llamas bueno? Parece contradictorio, ¿verdad? Que Jesús diga uno solo es bueno, sabiendo que esto se aplica directamente a Jesús. Jesús era un maestro bueno. Pero la respuesta fue una manera de mostrarse que que se ha acercado con esta salamería, con esta pregunta, pero de la manera equivocada. Jesús es el Hijo de Dios, pero esta manera de relacionarlo con Dios, así con salamería, es equivocado. Igual podrá tratarse de lo que ya hemos visto antes en las meditaciones sobre el Evangelio de Marcos, donde Jesús previene a todos de hablar de lo que Él hace, de sus milagros, para evitar que la gente se haga una falsa imagen de lo que significa Jesús como Mesías. Probablemente tiene el mismo sentido el texto de hoy, yo lo vería de esa manera, ¿verdad? De esa forma como el Señor como que confronta, digamos así, a esta persona, a este que se le acerca, a este salamero. Ya al final de la historia, y pues nos adelantamos justamente al final para decir esto, llegamos a saber que que se acercó era rico. Eso ya está en el versículo 22, nos dice ya que el hombre era rico. Y no se hace ninguna mención de su edad. Mateo dice pues que al final, si vemos Mateo 19:20 lo dice, ¿verdad? Pero en este caso no. Lo que sí dice es que en las palabras de esta persona dice, yo todo esto lo he cumplido desde que era joven. No dice que es joven, pero dice que lo ha cumplido desde que es joven. Ya conoce los mandamientos, le dice después el Señor, ¿sí? La lista que sigue ahí, lo que aparece de los mandamientos, si lo vemos característicamente, nos habla de la segunda parte de los mandamientos. Veámoslo así, ¿sí? Se trata de lo que tiene que ver con relaciones humanas. Lo que quiere omitir en principio, o lo que omite en principio Jesús son todos los mandamientos que tengan que ver con Dios. Amar a Dios, respetar su día, todo eso lo deja a un lado y se centra más en la parte que tiene que ver en relaciones humanas, el texto. Esto podría darnos pie a algunos interrogantes para la meditación, pero los dejo también a tarea de ustedes. ¿Por qué Jesús decidió omitir los primeros mandamientos que tenían que ver con Dios? Jesús los omite y simplemente se dedica a los que tienen que ver con relaciones con otros. A pesar de todo y de la manera como Jesús frenó en seco, decimos nosotros en nuestro país, a aquella persona que quería hablar con él, con esta salamería, yo pienso que lo puso a pensar en profundidad en lo que significa vida eterna, porque él dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? La vida eterna, según este texto y según todo esto, tiene que ver con el reino de Dios, ¿sí? Hay algo muy bonito en todo caso, a pesar de que fue una crítica fuerte para esta persona,
Y es que el texto nos dice que Jesús lo miró fijamente y lo amó. Versículo 21. Jesús lo mira fijamente y lo ama. La auténtica manera de cumplir con los mandamientos está fundamentada en el amor. Ese amor da por resultado una llamada sincera al discipulado. Está ya en la parte del versículo 22. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El amor es un desafío lanzado por Jesús a este hombre. Si miramos un poco la tradición judía, y lo podemos ver con los textos judíos, el judaísmo consideraba la riqueza como un signo de la protección de Dios. Ser rico era ser bendecido por Dios. ¿Sí? Las riquezas venían de Dios. Entonces, de cierta manera, la pobreza era vista como una especie de maldición. Aquí este punto es el que pone a los discípulos más adelante a preguntarse acerca de que no entendían nada de lo que estaba pasando, ¿verdad? La riqueza era bendición de Dios y el rico solo tenía una obligación en ese sentido, y era dar limosna a los pobres. Limosna, es decir, una parte de lo que tenían. En el caso que se le dice, o que le dice el Señor a esta persona, renuncia a todo, incluso al privilegio que te ha dado Dios de que con tu riqueza des limosna. Renuncia a ello y entrégalo como limosna. Es un llamado muy fuerte, considero yo, y está en el Evangelio, ¿verdad? Porque lo ve y se lo plantea Jesús. Es la única manera de compartir el estilo de vida de Jesús. Esto significa que incluso la riqueza que viene de Dios se debe entregar para depender totalmente de Dios. Es algo fascinante descubrir que la invitación que le hace Jesús a esta persona es: tú has sido bendecido por Dios, todo lo que tienes es bendición de Dios, y tú puedes con eso dar limosna, pero yo te pido, entrégalo todo como limosna y quédate solo con Dios. Poseía muchos bienes, y aquí entonces ya el versículo 22, casi al final de toda la historia con esta persona, es donde aparece que era una persona rica, ¿verdad? Antes no lo dice, como no decía tampoco que es joven, ¿verdad? Probablemente tenía propiedades, bienes inmuebles, casas, tendría algunos negocios con los cuales podía sostenerse, y todo eso le dice el Señor: entrégalo todo. La primera parte del versículo, pues, que se presenta como este caso difícil que le pone el Señor a este rico, ¿sí? También termina mostrándonos ahora esa respuesta de Jesús, que termina siendo dura para él, ¿verdad? O sea, lo ama, Jesús lo ama, pero lo confronta. Pienso que el Señor de una u otra manera también es eso para nosotros, nos da riqueza. Bueno, eso ya es parte de la meditación, ¿verdad? Seguimos en la lección, que es tratando de entender todo el ambiente del texto. Ya los versículos 23 al 27, la segunda parte, son una consecuencia de este encuentro. Motiva la enseñanza que da Jesús a los discípulos sobre el discipulado, ¿sí? De nuevo, versículo 23, vemos a Jesús que termina volviendo a esta instrucción privada con los discípulos. Ya vimos varias veces a través de las otras meditaciones cómo después de una enseñanza que hace el Señor a la comunidad, ahora se centra en que los discípulos necesitan tener claridad acerca de algunas cosas, ¿verdad? Creo que ya había aparecido varias veces. Si quieren pueden volver a mirar el texto. Me parece que, a ver si tenemos nota por acá, capítulo 4, versículo 10 ya se había presentado, el 10 al 20. En el 9 también, 28 al 29, también ya se ha presentado esa actitud de que los discípulos se acercan en privado a hablar con el Señor. Aquí vemos nosotros cómo los discípulos, ante esta situación de Jesús, que se le acerca a aquella persona que quiere seguir a Jesús, o que le muestra: Señor,
¿Qué debo hacer para esta perfección de vida? Entonces ahora los discípulos se sienten asombrados. Ellos no comprenden cómo es posible que aquello que hasta ahora habían visto como bendición de Dios, que era ser ricos, ser personas que tuvieran opulencia en la vida, ahora se presente e invierta las cosas del Señor, ¿verdad? Esto crea en ellos una crisis interna. ¿Cómo es posible que aquello que es un signo de que Dios me cuida y me ama, que es tener bendiciones, ahora el Señor me dice que lo entregue fácil, que lo entregue? Y también ahora vemos el texto que da el Señor en el versículo 25, donde termina diciéndoles: más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, ¿sí? Una imagen que prácticamente nos pone en el punto de lo imposible. No vamos a entrar ahora a pensar en que si un camello era una cuerda o un camello de verdad, o es que los camellos en ese momento eran más pequeños, más grandes, perdón, o las puertas más pequeñas. No vamos a entrar en ese punto, ¿sí? Lo que se hace justamente, lo que queremos es centrarnos en que el Señor pone la dificultad ahí, de que muchas veces tiene la persona por las cosas mismas que ha recibido para hacer un camino con el Señor. Sin embargo, el versículo 27 le aclara: todo es posible para Dios, ¿sí? Es una pregunta que nace de este interrogante asombroso de los discípulos. Entonces, ¿quién se va a salvar? Cosa que ya en el versículo 26 es presentado por ellos. Aquí esto pienso que nos lleva a un giro nuevo. Es el poder de Dios y la confianza como el único modo de salvación. El camino del discípulo es un camino donde Dios mismo hace camino con el discípulo, donde Dios mismo le ayuda a ser capaz de superar cualquier escollo que se le presente. Es, pienso yo, que uno de los aspectos que nos regala esta última parte del texto. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿sí? Pedro, como el apóstol que habla siempre, le dice esto al Señor, ¿sí? Y es una manera también que viene después de la pregunta: bueno, ¿y cuál es la recompensa por aceptar el desafío del discipulado? El tiempo presente van a recibir bendiciones, en el futuro la vida eterna. Jesús promete recompensa para los que escucharon y los que siguieron su palabra hoy y mañana. El discípulo va a disfrutar, digamos así, de las riquezas que propone el Señor. Meditemos un poco, apreciado pueblo de fe, en este texto, ¿sí? Jesús conoce el corazón del hombre. Y aún sabiendo las intenciones del corazón, como en el caso de hoy, nos interroga con firmeza. No necesitamos ser salameros ante Jesús, ante Dios, como lo hacemos a veces ante la gente. Quizá algunas veces nos hemos arrodillado ante el altar de Dios con un poco de vanidad, considerándonos demasiado buenos comparados con otros, y por tanto considerándonos demasiado preparados para entrar en el reino de Dios. Cumple los mandamientos, pero si los cumples ya, vende lo que tienes, entrégalo todo para que puedas seguirme. Renuncia incluso, es lo que dice ahí la meditación, en otras palabras, renuncia incluso a todo lo bueno que tienes y que viene de Dios. Renuncia incluso a las bendiciones de Dios en tu vida y entrega todo para que tu única seguridad sea no tener cosas, sino tener a Dios. Para que Dios sea todo lo que tengas. Es un desafío es un desafío fuerte, la verdad, el desafío que los mismos apóstoles no comprendían, ellos no lograban entender cómo era posible, ¿sí? Y aunque ellos estaban siguiendo a Jesús, me imagino que de alguna manera estaban comprendiendo que les faltaba mucho en el camino al lado del Maestro para ser sus verdaderos seguidores. Apreciado pueblo de fe, contemplemos no a un hombre frente a Jesús, contemplemos nuestra propia vida frente a Él. Veámonos ahí arrodillados delante de Dios. ¿Cómo llegué delante de Dios? Corriendo a buscarlo con mi vanidad, con mi salamería,
¿Le he preguntado y le he presentado mis inquietudes con sinceridad de corazón o simplemente es una actitud falsa delante de Dios que lo conoce todo? ¿Estoy viviendo los mandamientos de Dios, pero los vivo a punto de entregarlo todo? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios que recibo a diario? ¿Estoy dispuesto incluso a entregar esas bendiciones para quedarme solo con Jesús? Contemplo que a pesar de mi entrega a Dios, quizá esta no es total. Y quizá, aunque no es total y aunque me entrego a medias, el Señor me mira con amor. Y con amor, con ese amor que ama de verdad, me corrige. Señor Jesús, a veces con sentimientos muy humanos, iniciamos un camino contigo sin comprender en realidad las exigencias que tiene ser un discípulo, de seguirte. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a comprender lo que significa ser un apóstol que es capaz de darlo todo, incluso lo que consideramos bueno y las mejores bendiciones que vienen de ti. Bueno, apreciado pueblo de fe, ahora la acción para este tiempo, ¿cómo vamos a vivir esto un poco? Por ahora es llevar a la vida esta lección divina y la manera es revisemos bendiciones, revisemos apegos, tratemos de ver qué tanto estoy dispuesto a entregar, o más bien, qué tanto estoy dispuesto a entregarme por el Evangelio. Deseándoles a todos que tengan una jornada llena de bendiciones. Vivamos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.